Hola, espero que estén súper bien. Estoy muy contenta el día de hoy porque quiero platicar de un tema que para mí es muy significativo y es el tema de aprender a estar con uno mismo. Y este tema para mí es muy profundo, muy extenso. A mí me cambió la vida conocer acerca de este tema y quise invitar a la persona que fue pieza clave, quien me ayudó a replantear todo mi diálogo interno para poder conectar conmigo misma y poder crecer y poder aceptar todas las etapas por las que a veces tienes que pasar. Pero bueno, yo no quiero hablar más, quiero darle la bienvenida a Ros Castro, que está aquí conmigo. Ros, bienvenida. Ros es terapeuta, tanatóloga y coach personal, ha sido mi terapeuta. Ros, estoy súper contenta, a ver si no lloro en toda la transmisión porque siempre acabo llorando contigo. Para mí es un honor que estés aquí, Ros, porque te lo he dicho en persona y cada que tengo la oportunidad, para mí eres esa persona de luz que la vida y Dios me puso en el momento correcto para que yo pudiera ir pasando mi vida y fuiste mi mejor acompañante, validadora de mi proceso. Entonces, muchas gracias por aceptar esta plática el día de hoy. No, hombre, súper contenta, Eri, y mil gracias por todas las cosas bellas y hermosas como tú que me dices, y pues bien contenta de tener esta conversación profunda contigo y con todas las personas que te siguen. Entonces vamos a ver qué resulta padre de estar aquí juntas, pues conversar. Así es. Y quiero platicarles un poquito del contexto de esta plática que vamos a tener Ros y yo. Yo llegué con Ros hace 1 año y medio aproximadamente y mi manera de acercarme fue: Ros, quiero que me ayudes porque no me siento cómoda conmigo misma, no me siento feliz, me siento sola. Y era un diálogo interno que yo traía y machacaba es que me siento sola y no me atrevo a hacer cosas, no quería responsabilizarme de mi situación que estaba viviendo y eso me asustaba y me abrumaba mucho y sobre todo me daba muchos momentos de tristeza, Ros, que creo que en estos momentos pues de la pandemia, de lo que estamos viviendo, quería platicar este tema porque creo que muchas personas pueden conectar. El sentirse solo y no sentirse cómodo con uno mismo no tiene que ver con que vivas solo. Puedes estar rodeado de personas y sentir esa incomodidad y esa tristeza. Y me gustaría que empezáramos esta plática, que me digas por qué los seres humanos tendemos a evadir ese encuentro con nosotros mismos de conocernos. Ujú. Sí, mira, puede ser, es multifactorial y hay muchas razones de por qué nosotros a veces nos evadimos de nuestra propia presencia, y puede ser desde que el estar conmigo mismo Mira, bueno, para empezar, tiene una intención positiva. O sea, porque muchas veces si hay algo que no hacemos es porque a lo mejor estamos evitando algo doloroso. Entonces, hasta ahí, pues podemos estar claros que no lo estamos buscando hacer para no sentir dolor, ¿ok? Entonces, si lo que estamos buscando es no sentir dolor, pues obviamente vamos a buscar estar con personas, porque cuando estamos con otras personas, pues estamos activos, estamos platicando, estamos compartiendo y no tengo que hacer contacto con mi vacío. Ajá. Entonces, cuando no hago contacto con mi vacío, pues no tengo que ocuparme de eso, y en lugar de hacer esa introspección, pues puedo a lo mejor distraerme con, como dices tú ahorita con la pandemia, pues nos invitó pues a cambiar muchas cosas de las que hacíamos. Por ejemplo, a lo mejor pues tú buscabas distraerte con tu trabajo, haciendo compras o con cuestiones de amigos o un chorro de fiestas, eventos sociales. Y ahorita, pues mucho de eso nos fue, una palabra, por decirlo así, arrebatado. Y entonces nos invitó, en un principio pues era la novedad de que la pandemia, pero llega un punto en que ya como que todo hasta cierto punto se normaliza en la nueva normalidad de estar en casa, y llega un punto en que sí te tienes que confrontar con, ya sea, como dices tú, a veces puedes estar con mucha gente en la casa,
¿verdad? Y a veces no te tocaba porque nada más eran ratitos y ahora están todos juntos y ahora me tengo que confrontar con que cómo le hago para estar con esta gente conviviendo, o si yo estaba en mi casa y no había nadie más, pues entonces a lo mejor tengo que hacer contacto con mis pensamientos y pues no, como que no están tan padres, entonces por lo mismo pues eso me aterra y no quiero estar solo o sola. Yo me acuerdo mucho, Ros, que tú me dijiste dos cosas que para mí han sido fundamentales. Me invitabas mucho a que replanteara mi diálogo interno. Uno era el que no estaba sola, sino que estaba conmigo misma, y eso me ayudó le di el chip. Digo, no crean que esto fue una palabra mágica de Ros, ¿verdad? Lo trabajamos en terapia bastantito tiempo. Pero otra cosa que conecta con lo que ahorita decía Ros, yo me acuerdo que me decía, si tú no sabes disfrutarte a ti, Erika, y tu presencia y tu compañía, ¿cómo esperas que las demás personas disfruten de ti? ¿Cómo esperas que alguien saboree tu forma de ser, tu forma de admirar la vida, si ni siquiera sabes tú qué disfrutas de la vida? Si ni siquiera sabes a ti qué te gusta, qué te emociona, qué te enoja, qué te molesta, ¿cómo esperas que la gente que está en tu entorno te disfrute? O sea, y tu compañía sea amena, si ni siquiera para ti tú misma lo eres. Y sí, fíjate, ahorita comentas lo del diálogo interno. Todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos. De hecho, cuando ya somos conscientes de eso, de nuestros propios, de escuchar nuestros propios pensamientos, de sentir nuestras propias emociones y sentimientos, es cuando nosotros volvemos, como quien dice, pues conscientes, ¿verdad? Pero hay personas que a veces cuando a lo mejor trabajas y dices, oye, a ver, escucha lo que estás diciendo. A ver, hazte consciente de qué cuento te estás contando, qué historia te estás contando. Y a veces al estar uno hablando con uno mismo, hasta al principio parece como que parezco loquita, ¿verdad? Porque me hablo y me contesto, me hablo y me contesto, pero la realidad es que siempre lo estamos haciendo. Y muchas veces no nos damos cuenta que el cuento que nos estamos contando o la narrativa es bien catastrófica, es bien negativa, es bien, pues a lo mejor desde la víctima, o sea, y entonces, pues no, pues ¿quién va a querer platicar con alguien así? Pues yo misma me bloqueo y no quiero escuchar conmigo misma porque me voy a decir cosas, pues obviamente muy dolorosas, entonces mejor me vado, déjame prendo la tele, déjame me meto al YouTube, déjame me meto a las redes sociales y ya, haz de cuenta que ahí agarro mi chupito de dopamina, de evasión por un ratito y pues puedo seguir adelante, pues ahora sí que en piloto automático por la vida, ¿verdad? Y eso que dices, Ros, de eh, evadir las cosas o jugar el papel de la víctima, muchas veces no conectamos con nosotros mismos porque es padre seguir alimentando ese lado de la víctima. O sea, hay muchas cosas que son confortantes al momento de yo jugar ese papel y no hacerme responsable de la vida. Algo que tú me enseñaste a través de muchas herramientas y muchas pláticas era, muchas veces no conectas contigo mismo porque no eres responsable de tu vida. Y cuando no eres responsable de tu vida, todos son culpables de lo que te pasa. O sea, mi papá es culpable, el vecino es culpable, mi jefe es el culpable, todos son culpables de todos los infortunios y desdichas de mi vida. Pobrecita de mí. Y me gustaría que platicaras, creo que mucho voltearnos a ver es cuando tomas conciencia que el único actor responsable y escritor y narrador de tu vida eres tú mismo. Uh-huh. Bueno, primero, para ser responsables ante las preguntas que la vida nos hace cada día, para las situaciones que se nos van presentando, primero, como decías muy bien anteriormente, nos tenemos que conocer. Porque si yo no me conozco, no sé cuáles son mis recursos, no sé qué me gusta, no sé qué no me gusta, ¿cómo voy a responder si mis herramientas, yo creo que son dos? Por ejemplo, a mí me gusta cuando platico con ustedes decirles que cuando yo no me conozco, me siento como si fuera una ferretería de la esquina. Cuando a lo mejor, cuando no a lo mejor, sino que nosotros tenemos adentro una de esas tiendas, como por ejemplo Home Depot, o sea, Uh-huh. dentro de nosotros, pero vivimos como si fuéramos la tiendita de la esquina.
Entonces, imagínate, pues sientes que no tienes recursos y por lo tanto tu habilidad de responder a la vida, pues es muy limitada. Por eso la importancia de, aún y aunque a veces sea doloroso, dejar de evadir y afrontar y confrontar lo que tengo enfrente para ir viendo pues mis limitaciones, para ir viendo mis condicionamientos, para ir observando mis miedos, para ir observando mis carencias, porque a fin de cuentas uno construye con lo que hay. Y ahí es donde llega esa aceptación. Y aceptación no es que te guste, aceptación es que esto es lo que hay. Y Exacto. aún, aunque sea algo poquito, pues con eso poquito empiezo. Y de ahí puedo también generar, ya si lo trabajo, un agradecimiento. Y cuando yo me enfoco en lo que hay y lo agradezco, lo potencio. En lugar de estar viendo lo que no hay, porque lo que no hay de ahí es estéril, no hay nada. Entonces, agradezco, reconozco, potencio lo que tengo y poco a poco me puedo ir dando cuenta de todos los recursos que sí tengo, desde mis emociones, desde mis áreas de oportunidad, o sea, todo es recurso. Yo decido si lo que la vida me va dando, hasta las pruebas, las situaciones, los retos, los convierto en piedras para construir mi castillo pues no los utilizo, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, ahí es donde también podemos activar esa actitud positiva ante la vida de decidir, a ver, ¿esto me construye o me destruye? Porque ahorita tú mencionabas que, por ejemplo, podemos jugar el papel de víctima y a veces el papel, como que esta palabra a veces se usa peyorativamente. Es que eres infantil, es que eres un víctima, pero hoy yo quisiera darle un tono diferente, que no se sintiera así como de que, ay, sí, reconozco que me he hecho la víctima o que me siento víctima, porque simplemente la palabra víctima significa sin poder. Entonces, si yo soy un adulto que tengo recursos, a lo mejor no los he reconocido, pero el que yo no los haya reconocido no significa que no existan. Y entonces yo puedo decidir, me siento en la silla de la víctima donde no hay poder, donde los demás tienen el control de mi vida, o me siento en la silla de la persona responsable que va a responder con habilidad a la vida. Entonces ahí es donde como que hasta suena más retador, ¿dónde te quieres sentar? O sea, igual y te ha funcionado ser la víctima, te ha traído ganancias secundarias, porque ser víctima también tiene, todo en esta vida, hasta lo más irracional, tiene una ganancia. Nada más que como si vemos la vida como un negocio, pues chécate bien si te está trayendo más ganancia que pérdida y si te funciona. O sea, no hablar en términos de que esto ha sido bueno, esto ha sido malo, sino más bien darnos cuenta de que a lo mejor estamos pagando un precio muy alto por quedarnos en esa silla, ¿verdad? Wow. Y algo que también, ahorita que decías de víctima, yo me acuerdo que algo que decías mucho, y muy cierto, no hablarlo en tono peyorativo es, en algún momento tú sentiste dolor y es válido ese dolor que sentiste. O sea, nadie invalida tus sentimientos ni lo que la situación difícil te haya dado en ese momento. O sea, es reconocer que dolió, pero no quedarme si así lo deseo, ¿verdad? Porque siempre es una decisión, no quedarme toda la vida sentada en donde al final de cuentas me voy debilitando de energía y no crezco y no llego a otro lugar más grande, ¿no? Y otra cosa que ahorita mencionaba, Ros, era acerca de cómo las personas eh, reconocen o no reconocen las habilidades que tienen internamente, ¿no? Y eso es cuando te confrontas. ¿Cómo empieza una persona a tener esa confrontación? Yo sé que primero debes decidirlo, o sea, muchas veces nos frustramos de que, ay, es que tal persona no quiere. Pues no, porque es cuando cada quien quiera y haga conciencia de su vida. Pero cuando haces conciencia, la verdad es que muchas veces estamos perdidos de, ok, estoy consciente que tengo que cambiar, pero ¿cómo empiezo a hacerme esas preguntas para empezar a conectar conmigo mismo y conocerme? Mira, para eso les voy a contar una historia. No me acuerdo si yo te la conté a ti, la historia del perrito. ¿No? Ah, bueno, haz de cuenta que era un perrito así como tú. ¿Cómo se llama tu perrito? Nicolás. Nico. Iba a decir, pero dije, luego no me quiero equivocar. Haz de cuenta que Nico, ya ves que los perros y también los gatos son animales mucho de hábitos, pero ya ves que los perros a veces cuando encuentran un lugar
se dan varias vueltitas y luego ya se dejan caer ahí donde les gusta, ¿verdad? Sí. Entonces imagínate que este perrito se daba 2 vueltitas y luego se dejaba caer en una puertita que estaba ahí en la casa donde él vivía. Entonces, esa puertita tenía un pequeño clavito salido. Entonces llegaba y, pero ya se cuenta que no le molestaba mucho, ya hasta se le estaba haciendo un callito. Entonces ahí ya llevaba ahí mucho tiempo el perrito y no pasaba nada. Entonces un día llegó alguien y azotó la puerta muy fuerte y sacó todo el clavo, todo completo, ya no era un pedacito, era el clavo completo. Llega el perrito, se deja caer como siempre y ahora sí, se fue, porque ahora sí le encajó y se le lastimó. Entonces, ¿qué crees que hizo el perro al otro día? Pues ya no se puso ahí. Buscó otro lugar, porque la situación lo orilló. Y hay veces que nosotros ya entramos en nuestra zona de confort, que zona de confort no es que estemos con ganas. Zona de confort es, esto ya lo conozco, esto ya lo manejo, este jefe que tengo, pues sí, me cae bien gordo, pero pues ya le hallé el modo. Esta pareja que tengo, pues no soy feliz, pero pues mira, más vale bueno por conocido, como dicen malo por conocido que bueno por conocer. Entonces ahí estoy, hasta que la vida me dice, órale va, ahora sí, ya no es. A veces cuando nosotros somos honestos y afrontamos las situaciones y no las evadimos, entonces podemos realizar un cambio porque queremos o porque deseamos, pero a veces es porque ya no surge. Sí. O sea, es que ya quiero hacerlo. Entonces, hay veces que uno, pues como dicen, a veces el universo te habla y uno, ay, es mis sueños, es el aire, ¿verdad? Entonces, hasta que ya viene y te grita, ¡oh, apúrate! Pues entonces sí ya uno anda viendo que le urge. Entonces, ¿cuándo cambia uno? Cambiamos cuando el no cambiar ya resulta más doloroso que quedarme en donde estoy. O sea, el cambio implica mucha energía. O sea, es cierto y no siempre va a ser miel sobre hojuelas, pero muchas veces tenemos que ir evaluando si queremos llegar hasta la orillita o lo hacemos cuando todavía tenemos chance y podemos hacerlo paulatinamente. Pero como tú dices, cada quien tiene su límite, cada quien estira la liga hasta donde quiere y pues aguanta también lo que quiere aguantar, ¿verdad? Claro, y como dices, todo tiene una inversión o un costo emocional, o sea, cada quien sabrá en dónde quiere destinar sus fichas en la vida. O sea, es muy válido que te quieras quedar en el lado de la zona de confort, pues es válido, o sea, y no se juzga, pero también es muy válido que quieras crecer. Al final de cuentas es qué precio estás dispuesto a pagar por la plenitud de tu vida. O sea, hay gente que la verdad dice, es que no los recursos o mi valentía o mis ganas, pues no me alcanza para hacer esto y pues al final de cuentas es decisión de cada uno. ¿Cómo podemos empezar a hacer pequeñas rutinas, frasecitas o cosas que nos ayuden a generar este cambio de conciencia? Porque algo que decías es, el cambio duele. O sea, llegar y crecer duele y alcanzar la plenitud, que la plenitud para mí no significa ausencia de problemas, es más bien la aceptación que la vida es perfecta como tiene que ser y así es. Y si tú no tomas la decisión de disfrutar la vida con lo que tienes, o sea, la vida va a seguir, ¿verdad? No va a cambiar porque tú hagas un berrinche, pero sí creo que hay muchas personas que a lo mejor ahorita están enfrentando el tema de la soledad o el autoconocimiento de una manera muy dura y pasándola con más personas, creo que se vuelve más caótico. El que cada quien está viviendo individualmente su proceso de dolor, de crecimiento. ¿Cómo pueden empezar a replantearnos este diálogo interno, Ros, que nos ayude pues a no seguirnos jalando hacia abajo en este momento de dificultad? Fíjate, los cambios se consideran como pérdidas, por eso duelen, porque es la yo que era ayer o antes de la pandemia, es otra. Y de hecho ahorita muchos nos estamos resistiendo a la nueva normalidad, porque ya nada va a ser como antes.
Y a lo mejor muchos todavía estamos esperando regresar a lo de antes, pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Yo, por ejemplo, ¿sabes en dónde hasta ya me doy cuenta? Veo las series o veo una película y veo a alguien que va bajando el pasamanos y yo, ¡no! Virus. O sea, fíjate, o sea, hasta en eso ya estamos bien conscientes. O sea, el chiste es que todo está cambiando y los cambios, haz de cuenta que el ser humano está diseñado para hacer siempre el mínimo esfuerzo porque el cerebro, la mente está diseñada para conservar la energía y para ir hacia lo conocido siempre. Entonces, cuando tú intencionalmente quieres meterle un cambio a tu rutina, el cerebro se va a resistir. Y obviamente tenemos que hacer un esfuerzo consciente y disciplinado y entrenado para ir acomodándonos e integrando la nueva realidad. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Primero tenemos que apelar a nuestra parte más consciente y espiritual en el aspecto de encontrarle un sentido a ese cambio y a ir adaptándonos. Te das de cuenta que el cerebro se resiste porque siempre se va hacia lo conocido, pero cuando nosotros tomamos decisiones o hacemos conciencia desde nuestra parte más primitiva, pues haz de cuenta que la respuesta pues va a ser muy pobre. Entonces necesitamos conectar con nuestra parte trascendente, con nuestra parte humana, con nuestra parte espiritual, que espiritual no tiene que ver con religión, que igual y de ahí surge esa relación también con un ser superior, pero yo me refiero más a esa parte que nos diferencia de los otros mamíferos. O sea, los mamíferos no están conscientes de por qué deben ser las cosas, simplemente las hacen por instinto. Entonces nosotros al encontrarle un sentido y un para qué, entonces nosotros podemos apelar a nuestros valores de actitud, a nuestros valores de creación a través de nuestro trabajo, qué podemos hacer para sacar eso que traemos nosotros adentro. Entonces, ahorita tú me preguntabas, ¿y cómo podemos o cómo la gente se puede, más bien las personas se pueden dar cuenta de ese desarrollo de recursos? Haz de cuenta que nosotros, primero hay que reconocernos como seres inteligentes y creativos. Entonces, muchas veces es simplemente actuando, o sea, dando ese paso, o sea, visualizando qué quiero hacer, qué quiero lograr. Y entonces, en lo que yo decido o visualizo algo, al primero tengo que confiar, que tengo que creer en mí. Y dependiendo de lo que yo crea, si ya reconocí mis recursos, me reconozco como un ser creativo, entonces desde ahí voy a sentir una emoción, que esa emoción me va a dar energía para actuar, para luego manifestar eso que primero creí. Pero primero tengo que ver, porque si no lo veo, pues cómo lo voy a crear y cómo lo voy a creer. Y entonces, prueba y error, darme la oportunidad de ser vulnerable y dar ese pequeño paso de fe para hacer eso que me estoy imaginando. Pero así es, o sea, la mayoría, es que a veces las personas tenemos como que esa idea de que para que uno hacer algo tiene que tener asegurado la expectativa. Pero regularmente, como dicen, hay un error luego en la traducción. Arquitectos, o sea, un arquitecto visualiza, lo aterriza, lo dibuja o lo hace los planos más bien, lo planea, pero luego al momento ya de hacer la casa, pues a lo mejor no había el azulejo el que quería, o el color, o algo de la fachada, y regularmente por eso luego hacemos corajes, porque dice, es que el arquitecto me dijo, pero pues hay muchas variables que a veces no las puede controlar el arquitecto, o a lo mejor tú la quieres la casa, cada casa del TEC, pero no quieres pagar lo que cuesta la casa del TEC. Y entonces, pues ahí hubo una pérdida en la traducción de lo que te mostraron en el plano a la realidad. Como dicen así en las bromas de los memes, expectativa, realidad. Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, y creo... No, sigue. ¿Qué pasaría si nosotros soñamos, luego creamos una meta, a esa meta le ponemos una fecha y luego pues ponemos toda nuestra disposición y toda nuestra voluntad, que voluntad quiere decir deseo en acción? No nada más soñar, sino le pongo la voluntad, pues le pongo todos los kilos, ahora sí los kilos de carne al asador, y entonces me aviento. Es que no hay otra.
Sí. Nos tenemos que aventar, tenemos que apostar. Es como yo a veces les digo también a ustedes, oye, imagínate que hay una pelea de ring y luego tú te subes al ring y apuestas al de enfrente. No, pues qué voy a decir, apuestas a ti, pues yo menos. O sea, entonces uno le tiene que apostar a uno, de perdido uno. Imagínate, si no, qué vibra, qué energía estás mandando, que ni tú crees, Claro. ¿verdad? Yo me acuerdo mucho, Ros, que yo te decía, es que no me quiero equivocar, no quiero equivocarme y no quiero cometer un error. Y me acuerdo que tú te quedabas en silencio y con mucho amor y paz me decías, Erika, es que la vida se trata de atreverse y equivocarse. O sea, el día que tú te dejes de equivocar, preocúpate porque ya dejaste vivir. O sea, no eres un humano, no eres ya alguien terrenal, sino te equivocas, pero más que te equivoques es que te atrevas, porque como decías, la voluntad es eso en acción. Y muchas personas te dicen, es que ¿cómo lo haces? Haciéndolo. O sea, no hay un paso de primero, no, es que da ese paso de fe, atrévete a hacerlo. Algo de las cosas que ahorita apuntaba porque me gustó lo que decías, es que hay que atreverse a ser vulnerable. Y atreverse a ser vulnerable es abrirte tal cual eres, reconocer que sí tienes limitaciones, pero que también tienes muchas virtudes. Y cuando te permites ser vulnerable, siento yo cuando empiezas a quitar tus propias caretas que dices, no tengo nada que perder. O sea, no tengo nada que perder. Y en lugar de decir, ¿qué tengo que perder? Mi diálogo siempre es, ¿cuánto más puedo ganar de lo que ya tengo? Porque ahorita ya estoy en una zona, pero ¿qué tanto más pudiera ganar? Porque si me llego a equivocar, voy a ganar un aprendizaje. O sea, va a ser algo que en algún momento tal vez me va a doler, pero voy a ganar algo. Y algo que decías ahorita con la analogía del arquitecto es, además de permitirte ser vulnerable, creo que soltar el control, aprender a fluir con la vida. O sea, la vida tú la puedes visualizar y creo que sí es correcto tú tener metas claras de lo que quieres. Pero el que tú sepas a dónde quieres llegar no quiere decir que el camino va a ser como tú lo visualizaste y que tampoco el resultado va a ser exactamente la casa que tú soñaste, el piso que tú soñaste. Yo me he dado cuenta que no es así porque siempre es mejor. O sea, lo que yo creía que para mí es que esto va a ser lo mejor de mi vida, me doy cuenta que cuando cumplo un sueño, rara vez está igual a lo que mi cabecita se imaginó, pero a eso que llego o eso que conquisto o eso que me pasa es mucho mejor. Y algo que he aprendido, por ejemplo, en la cuarentena, nunca había aprendido a sentir lo que es el vivir el presente. Mentiría si digo que yo sabía vivir el presente. Yo no sabía vivir en el presente. Por eso me daba tanta ansiedad, porque siempre estaba imaginando el mañana y qué me va a pasar. Y era una manera de controlar absolutamente todo, querer ver el resultado. Y esta cuarentena a mí, yo la he visto llena de virtudes y posibilidades. Me ha confrontado de una manera tan hermosa de sentirme vulnerable. O sea, y a la vez decir, no pasa nada en el mañana. Lo único que de verdad tengo es hoy. No sé qué va a pasar mañana, porque ahora sí no hay certezas. Si antes en la vida no había certezas, creo que ahorita hay menos certezas de lo que te pueda pasar. Pero esa sensación tan rica de decir, es hoy. Y como no sé qué va a pasar mañana, hoy me atrevo a hacer este video contigo. Hoy me atrevo a subirme una bici, hoy me atrevo a creerme chef, hoy me atrevo a hacer tantas cosas que en algún momento te platiqué porque digo, esto es lo que tengo, el hoy. Y si no me muestro vulnerable, que vulnerable no es frágil, sino mostrarte tal cual es, creo que son cosas cuando tú empiezas a conectar con tu interior, para nada estoy diciendo que he conectado al 100%, pero es algo que yo he experimentado, el permitirme ser vulnerable y soltar absolutamente el control, no absolutamente porque honestamente de repente me dan cosas, pero sí decir, esto es lo que hay y con lo que hay, que creo que es algo que tú siempre nos cuentas y nos refuerzas, es qué puedes hacer con los recursos que hoy tienes.
porque si con lo que hoy tienes no sabes multiplicarlo, no sabes disfrutarlo, el día que la vida te dé lo que tú tanto anhelas, se te va a ir y te va a pasar en blanco, porque no aprendiste a disfrutar todo lo demás, ni el proceso, ni lo que has vivido. Fíjate, ya ves que iniciamos hablando acerca de la soledad o del estar solos o el de sentirnos solos, porque en realidad nunca estamos solos. Exacto. Mientras nos tengamos a nosotros, no estamos solos, estamos con nosotros. Y si aparte somos personas que tenemos fe en un ser superior, pues mucho menos te vas a sentir solo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que a veces no se ven, pero no porque no se vean, no existen. Ajá. Entonces, tú ahorita también hablabas acerca de la vulnerabilidad, del control. Entonces, cuando nosotros nos damos el permiso de no intentar controlar las situaciones, ni las personas, ni el mañana, entonces se nos hace un poquito más sencillo vivir en aquí en el ahora, porque simplemente haz de cuenta que es como respirar. O sea, es, por ejemplo, si yo ahorita conscientemente, porque también eso es algo que nunca hacemos conciencia de la respiración, inhalas y entonces imagínate que yo quisiera controlar mi respiración, pues entonces ahí muero, porque me quedo con el aire y entonces haz de cuenta, hace ratito, hace 2 segundos, 3, al inhalar, el aire era nuevo, pero ya ahorita al exhalarlo, ya es aire viejo, ya no me sirve. Entonces, la vida, si la viéramos como el proceso de respirar, nos daríamos cuenta que no tenemos que acumular aire, porque no puedo guardar el aire para mañana. Es simplemente el aire que recibo y luego el aire que se va. Si fluyéramos como la respiración, nos daríamos cuenta que no tiene caso. Bueno, realmente controlar es una ilusión, porque realmente no, todo está fuera de nuestro control, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta como que hacernos a la idea de que podemos controlar las cosas. Por eso ahorita mucha gente está sufriendo, porque se da cuenta que lo que creía que podía controlar, pues realmente ya no, ya hay incertidumbre, ahora qué voy a hacer, todo es nuevo, qué voy a salir, qué va a pasar. Pero si simplemente confiamos en que lo que venga, nosotros vamos a poder con eso, como en el pasado. Como en el pasado, cuando estábamos a lo mejor en el kinder y que nos graduamos y que no sabíamos qué nos esperaba en la primaria, y sin embargo pudimos. Y luego cuando salimos de secundaria, de primaria y no sabíamos qué iba a pasar en secundaria y pudimos. Entonces, nosotros estamos equipados para la vida. Entonces, si confiamos en que de alguna manera, fíjate, decir, ¿sabes qué? No sé qué viene y no sé cómo, pero sé que de alguna manera se me va a ocurrir algo cuando me toque. No controlo, simplemente confío. Confío y soy vulnerable y vulnerable es que me doy el permiso de sentir y me doy el permiso de reconocerme humana y reconocer que si bien es cierto estoy condicionada con el cuerpo que tengo, hay cosas que yo no decido. Yo no decidí nacer mujer, yo no decidí nacer en Monterrey, yo no decidí muchas cosas, pero hay otras cosas que sí puedo decidir. Entonces, como tú decías, me concentro en lo que sí puedo hacer, en lo que sí puedo decidir y, por ejemplo, lo que siempre soy libre es de la actitud que voy a tomar. Entonces, quiero que esto me construya, quiero que esto me destruya. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a responderle a la vida con lo que sí tengo y con lo que reconozco? Y dicen que aquel que se conoce es imposible que no se ame. Y muchas veces nosotros no nos amamos y por lo tanto nos sentimos solos o no queremos estar con nosotros. Y al final la soledad, si nosotros decidimos, se puede convertir en una buena amiga que viene y que nos habla de todo aquello que quizá nos falta por crecer, por madurar, por llenar de la piel hacia adentro, porque ahí inicia todo. Y entonces la soledad viene y nos habla en ese silencio, porque hay cosas que solo llegan en silencio. Y entonces empiezas a atesorar, decir, qué padre tener estos momentos conmigo misma para hacer introspección, porque a veces el ruido no es solo afuera. De hecho, hay personas que aún, por ejemplo, cuando la gente medita, a veces hay mucho ruido, pero tú por dentro estás tranquilo y el ruido exterior no te perturba.
Entonces, qué padre que nosotros podamos ser nuestros amigos, escucharnos y de alguna manera, independientemente de cómo esté afuera, nosotros podamos, o sea, mantener nuestro centro y podamos, pues, permanecer conectados. Porque regularmente cuando nosotros nos sentimos solos es porque estamos desconectados. Porque esta parte trascendente de valores espiritual la hacemos a un lado, la bloqueamos porque nunca se va. En el momento, como tú dices, que hago conciencia, la retomo y entonces estoy en unidad. Y cuando estamos en unidad, no hay sensación de soledad. Por ejemplo, le encuentro sentido a la vida, le encuentro sentido a la cuarentena, le encuentro sentido a veces, aunque es doloroso, pero yo le otorgo sentido a lo mejor a perder mi trabajo, porque hay veces, fíjate, que claro que a veces esos se encuentran ya, como quien dice, uniendo los puntos de Sí, adelante. de atrás. Ajá, no sé, de atrás para adelante, algo así. De Entonces, adelante para atrás. ajá, ¿por qué? Porque dices, wow, si no me hubieran corrido, yo nunca hubiera renunciado. O si no me hubiera cortado este novio, yo nunca lo hubiera dejado. Entonces, hay veces que como tú dices, hasta te decías, ¿qué puedo perder? Uy, pues puedo perder mis miedos irracionales, puedo perder mis creencias limitantes. O sea, qué padre que esa pérdida después se convierta en ganancia. A veces viene envuelta en regalos, en periódico, que dices tú, uy, Sí. en periódico, ni le alcanzó para papel bonito, pero lo importante es lo de adentro, no es la envoltura, ¿verdad? Ros, estoy súper contenta de esta plática. Me gustaría que les dejaras, no quisiera yo cerrar este episodio, esta plática. Sí que quisiera decirles que Ros es una excelente persona que de verdad en estos momentos, si ustedes desean buscar ayuda, un apoyo, es una persona que les recomiendo, pueden buscarla. Rosa ha estado dando terapia de manera virtual, también lo puede hacer de manera presencial, ya con los debidos cuidados. Es una excelente terapeuta que pueda apoyarlas, pero me gustaría, Ros, que cerraras esta entrevista o plática que hemos tenido, ¿con qué te gustaría que las personas que te están viendo y no le están pasando padre porque se sientan solos? La verdad es que hablamos de 1000 temas, pero ¿qué te gustaría decirles que crees que pueda ayudarles en estos momentos difíciles y retadores? Como bien ahorita decías, es bien importante aceptar, validar y reconocer que tenemos derecho a sentirnos como nos sentimos. Lo que sientas, si es una emoción desarmonizante, dolorosa, desagradable, tienes derecho a sentirla. Sin embargo, también es bien importante que te des la oportunidad de ver qué hay más allá de eso que estás sintiendo. Ajá. Entonces, esa sería mi invitación, o sea, que recordáramos que somos más que nuestros miedos, somos más que nuestros errores, somos más que las cosas que aún no hemos alcanzado, que no nos hemos perdonado. Entonces, que le pongamos más atención a lo que sí va bien, a lo que sí tenemos, y que nos reconectemos con esos sueños y con esas ilusiones y pues súper contenta de estar aquí contigo conversando, se me pasó súper rápido y pues un gusto estar aquí contigo y compartir con tu comunidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ros. Les deseo muchísima luz y mucha magia. Bye.